Antonio Turiel, licenciado en Física y Matemática y doctorado en Física Teórica por la UAM, actualmente investigador de Ciencias del Mar en el CSIC. Bienvenido y muchas gracias por estar hoy aquí. Buenos días, muchas gracias. Bien, lo primero que te pediría sería contextualizar un poco el tema, ¿no? El tema que nos trae hoy aquí, que es el desabastecimiento, el de la crisis de suministros. Ya se ha hablado de este tema desde bastante antes de la pandemia incluso, con el tema de la falta de los microchips, los cuellos de botella, sobre todo en el transporte marítimo, que aquello de que faltaban contenedores, etcétera. Y luego pues los temas que han venido después, como pues la propia pandemia que había paralizado parte de la producción, o ahora la guerra de Ucrania, que sobre todo se menciona en el tema del desabastecimiento energético y también alimenticio, por supuesto, pues han ido creando un debate o poniendo en el centro si el origen de la subida de los precios y la falta de suministros en estos ámbitos se debe a estos factores coyunturales o si es un problema más de fondo. Y es justamente lo que te voy a preguntar. ¿Es esto una cadena de infortunios en el que diferentes factores en cada momento están creando desabastecimiento o es un problema más de fondo y más complejo, más estructural más bien? Bueno, la pregunta obviamente es un poco capciosa, ¿no? Porque tal como la formulas estás dándome a entender que tengo que hablar de la parte que es estructural. A ver, es cierto que todos estos factores que se han descrito, es cierto que han tenido su influencia y su peso. Entonces sí que ha habido factores coyunturales asociados a estos años tan movidos que hemos vivido. Desgraciadamente, yo creo que son los factores estructurales los que realmente tienen mucho más peso que los otros. Entonces, aunque de los otros se les puede atribuir una influencia y es real, yo creo que el problema real empieza bastante antes. Yo llevo muchos años hablando del problema del agotamiento de los combustibles fósiles y particularmente del petróleo. Sabemos que la producción de petróleo crudo convencional tocó máximo en el año 2005. Eso quiere decir que ahora, de hecho, se produce menos petróleo convencional, se extrae menos petróleo convencional que en el año 2005. La producción ha permanecido bastante estancada durante muchos años y ahora está empezando a bajar con cierta rapidez. Para compensar que el petróleo crudo convencional ya no subía, se introdujeron otras cosas, incluyendo las arenas bituminosas del Canadá, los petróleos extrapesados de Venezuela, los biocombustibles y al final el fracking de los Estados Unidos. Todo eso ha tenido un recorrido que se ha agotado. Y entonces desde el año 2018 la producción total de hidrocarburos líquidos está bajando porque ya no se puede aumentar más, porque esto ya viene limitado por las leyes de la física. Aquí no es una cuestión de inversión ni de nada, simplemente se gasta energía en la estación de energía, no puedes gastar más que lo que vas a extraer, con lo cual al final tienes que aceptar que la producción baje. Esto hace 50 años que se sabía que iba a pasar, está pasando ahora. Pero además el problema gordo es que como el petróleo mejor para refinar, para que están más preparadas las refinerías, es aquel que tocó máximo en el 2005, nos estamos encontrando que la producción de diésel se estancó en el año 2015 y está cayendo desde el 2018 y ha caído ya un 15%. Entonces, el año 2019 ya veíamos síntomas de todo este problema de suministro que se nos venía encima. Ya empezaba a faltar plástico y ya empezaron a faltar chips. Vino la pandemia, vino el confinamiento y todo esto quedó disimulado. ¿Y qué ha pasado? Que en el momento en el que has intentado volver a lo de antes, el problema que ya tenías encima no te está dejando, te está poniendo un peso encima y que no te dejas subir. Pensemos que ahora mismo la producción de petróleo tampoco es capaz de subir, se mantiene un 4% por debajo de los niveles máximos del 2018, pero es que además la OPEP ahora ha dicho que no son capaces de aumentarla más, Estados Unidos ya está al límite de lo que pueden sacar, Rusia ha reconocido que ha superado ya su máximo de extracción y bueno, pues el mundo está abocado a una situación de descenso energético inevitable y eso encarece el transporte, particularmente porque además, como digo, lo primero y más afectado ha sido el diésel. Encarece el transporte por carretera, indirectamente encarece el transporte marítimo, pero es que además está afectando a las operaciones de minería, con lo cual encarece, dificulta o incluso imposibilita las tareas de extracción de las minas. Y entonces, claro, evidentemente ahora falta todo, pero es que es mucho peor, porque también está afectando y muy seriamente a la agricultura. Entonces, en este año 2022 estamos yendo a una crisis alimentaria global de unas proporciones como nunca se han visto y con muchas medidas proteccionistas de muchos países que están limitando las exportaciones de alimentos. Y esto es extremadamente preocupante. Entonces, en medio de la autocomplacencia general de no, esto es simplemente una situación pasajera, transitoria, todo va a seguir como ha ido hasta ahora, pues no, nos estamos encontrando con una parte estructural y además, lo que es peor, va a ir a peor, porque es inevitable que se agrave, porque ya estamos en la fase de descenso que encima
teniendo en cuenta la rápida desinversión que han hecho las petroleras en los últimos 8 años, o sea, tampoco acaba de empezar, garantiza que habrá un proceso estos primeros años de bajada muy rápida y descontrolada, porque al final no hay nadie al mando, nadie se ha preocupado de este tema, hasta que básicamente nos ha explotado en las narices y bueno, pues ahora es donde estamos. Ya has introducido algunos de los aspectos por los que te quería preguntar ahora y es justamente qué forma va a tomar todo esto, qué consecuencias va a tener este desabastecimiento del que estamos hablando. La mayoría de las personas ya estamos notando un fenómeno que por lo menos en las últimas décadas era bastante desconocido en el primer mundo, que es el de la inflación, una subida de precios que se está comiendo los sueldos y los ahorros de la gente. Pero más allá de eso, también se nota entre las relaciones entre los países, ¿no? Hay países, la última noticia es el de Sri Lanka, que está a punto de entrar en bancarrota porque la subida de los precios, de esos precios de los productos que están desabastecidos, pues no puede ni comprarlos, combustible o algunos alimentos básicos, no puede comprarlos y como país está a punto de colapsar, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias o qué forma crees que va a tener esta crisis que acabamos de mencionar? Cuando se produce una escasez de bienes que tienen una demanda inelástica, que dicen los economistas, es decir, que tú no puedes elegir no consumirlos, pero tú no puedes decidir no consumir comida, por ejemplo. No puedes decidir no consumir combustible, sobre todo si tu modo de vida o lo que tú haces depende de esto. Entonces, cuando tú tienes una situación como esta en la que empieza a escasear estos bienes de realmente primerísima necesidad, lo primero que experimentas es lo que estamos experimentando, una subida de los precios. Pero esto no dura para siempre, es decir, en un momento determinado lo que pasa es que, por ejemplo, algunos países como Sri Lanka ahora mismo, pues quiebran y entonces lógicamente se apartan del tablero de juego internacional, ellos quedan sumidos en la mierda, con perdón, pero dejan de consumir, con lo cual de repente se libera presión sobre la demanda, hay menos demanda. Entonces, este es un proceso que es conocido, ya tuvimos un anticipo de esto el año 2018 con los vaivenes que hizo el precio del petróleo. Cuando el precio es suficientemente elevado, cuando las situaciones son suficientemente tensas, se acaba produciendo una situación de destrucción de la demanda. Es decir, pues básicamente ahí quien no puede seguir esto es como el juego de las sillas musicales, ¿no? Al final hay gente que se queda fuera del juego. Y entonces esto hace que para los demás haya más y eso hace que los precios bajen. Entonces lo que es de esperar en las primeras fases, en los primeros compases de esta crisis, es que haya sobre todo volatilidad en los precios. Precios en algunos momentos muy elevados que al final acaban cargándose a algunas empresas o incluso países y luego precios muy bajos porque cae de repente, por toda esta caída repentina de la demanda, que de hecho no son viables para las empresas que se dedican a la extracción, porque el problema que tenemos es que las empresas petroleras tienen unos costes de extracción ahora que son muy elevados y que ya por eso evidentemente es por lo cual las petroleras no están invirtiendo, ¿no? Con lo cual, realmente vamos a una situación que desde el punto de vista económico es incluso más tóxica que una de precios muy elevados, porque la volatilidad genera incertidumbre y no hay nada más tímido que $1.000.000. Entonces, una situación de incertidumbre, lógicamente, no se invierte. Esto va a ser un poco la tónica inicial, o debería de serlo, porque si seguimos tomando las pésimas decisiones que se están tomando en el escenario internacional, podríamos saltarnos la primera fase y pasar directamente a la segunda, que es una en la que la carestía es permanente, y cuando la carestía es permanente, inevitablemente se llega a una situación en la cual el suministro empieza a ser deficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a faltar. De hecho, una palabra que se oye mucho últimamente en Europa, demasiado, y por ejemplo, si vemos las medidas que ha tomado la Unión Europea en el paquete de REPowerEU que aprobaron la semana pasada, nos encontramos que ya se habla abiertamente de racionamiento y se habla de cómo distribuir los bienes en racionamiento. Yo sobre esto hay un aspecto en el que yo querría incidir, que yo creo que vosotros lo tenéis bastante claro, pero que a lo mejor la audiencia a veces no lo tiene tan claro y sobre todo más intentará engañar, y es cualquier medida de racionamiento es necesariamente una medida política, porque no hay una manera técnica de racionar. Es decir, cuando tú racionas, decides a quién va el qué. Con lo cual tú dices, doy prioridad a esto y no doy prioridad a aquello. Esto es muy importante porque como es una palabra que se va a repetir mucho en los próximos meses y en los próximos años, es muy importante que se entienda que esto no son decisiones de carácter técnico. Y yo creo que es la segunda fase, que como digo, que si lo hacemos tan mal como lo vamos haciendo hasta ahora, pues a lo mejor nos saltamos la primera y vamos directamente a esta. Para concretizar un poco más este tema, quería preguntarte por los dos ámbitos en los que esta crisis de abastecimiento pues, se está notando más, ¿no? Sería la energética y la alimenticia.
Por esta segunda quería empezar, y es que, bueno, The Economist publicaba el otro día que en el Cuerno de África hay como 14 o 16 millones de personas en estado de inanición, y también que en los últimos años pues, se ha duplicado la cantidad de gente en el mundo en estado de inseguridad alimentaria. Son datos bueno, que evidencian que se está produciendo esa crisis de algo tan básico como el alimento, ¿no? Aquí de nuevo, como te decía en la primera pregunta, se suelen nombrar diferentes factores, como por ejemplo pues bueno, el hecho de que Ucrania y Rusia, que son los países principales ahora mismo en guerra, pues producen como un cuarto del trigo mundial, o también, por ejemplo, políticas de proteccionismo como el de India, que directamente ha prohibido exportar trigo, ¿no? En este caso. Pero bueno, también con otros alimentos como aceite de girasol o lo que sea. Entonces es algo como más bien generalizado y un problema pronunciado. Entonces, claro, ya no hablamos de un bien cualquiera, estamos hablando de un bien de primera necesidad, racionar. Antes hablabas de racionar otros productos puede ser menos lesivo o menos agresivos, pero racionar comida ya exige un nivel de políticas autoritarias y directamente de ejercer violencia para mantener orden, por así decirlo, en un estado de racionar comida que ya sobrepasan por bastante los niveles hasta ahora conocidos. Entonces, bueno, me parece un tema a tratar y para que nos sitúes un poco. Bueno, pues efectivamente, además es todo lo que has dicho y la situación además empeora a medida que pasan los días. Hay que decir, ahora mismo lo que hay es una situación, yo creo, de pánico global, ¿eh? O sea, eso es realmente de pánico. Piensa que en octubre del año pasado ya la FAO dijo que íbamos a una situación de crisis alimentaria, con los índices de precios de la FAO por las nubes en los valores históricamente más elevados de la serie histórica. Y hace cosa de un mes, pues el Banco Mundial ya dijo que habíamos pasado una situación de crisis alimentaria a una de catástrofe humanitaria que va a afectar al 40% de la población del planeta este mismo año. Pensamos que, porque además también desde un poco la opulencia de los países occidentales pensamos que esto no tiene nada que ver con nosotros y sin embargo, por ejemplo, en el Reino Unido una encuesta reciente mostró que 8 millones de británicos, que es uno de cada 8 habitantes prácticamente, se salta alguna comida al día porque no tiene para pagársela. Entonces, esto efectivamente lo tenemos sobre la mesa. Yo creo que el problema del racionamiento, a ver, aquí hay que distinguir como varios niveles, ¿no? Hay tres bienes en lo que nos afecta a nosotros, y luego hablaremos del resto del mundo, que van a ser racionados en los próximos meses. El primero, evidentemente, es el gas natural. No hay manera de que Europa pueda suplir la enorme cantidad de gas que le suministra Rusia. Rusia, además, claramente, ya lo he dicho, se está orientando hacia el mercado chino. Esto era una cosa que era previsible. Yo hace ya semanas que hablo de esto, que esto iba a pasar. China, en el fondo, Rusia no quería destruir Europa, pero la va a destruir porque, bueno, pues que evidentemente también los europeos pues lo han buscado. No hay manera de sustituir el gas ruso, con lo cual va a haber unos problemas muy serios. Y en el paquete este que comentaba antes, el REPowerEU, una de las medidas que se contempla es que si hay países que tienen que hacer racionamiento, los países bien abastecidos, y España es un país bien abastecido porque tiene un buen suministro de diésel y de gas, tendrán que compartirlo con los no bien abastecidos y racionar ellos también. Que esto es bastante interesante, ¿no? Y además hablan de un principio de solidaridad, que a mí me da la risa, ¿no? Cuando lo digo, pero bueno. Entonces, el primer bien evidentemente va a ser el gas. El gas es crítico por toda la importancia que tiene la industria química, evidentemente toda la industria de transformación que utiliza altas temperaturas, cemento, cerámica, vidrio, etcétera, etcétera. Y luego la estabilización de la red eléctrica. El uso del gas es importante para mantener la estabilidad de la red eléctrica. Esto es muy técnico, no voy a entrar en ello, pero es un problema muy crítico y que tiene mucho que ver con todo este rollo que se hablaba el año pasado del gran apagón en Centro Europa y tal. Tiene mucho que ver con este tema. Entonces aquí tenemos un problema bastante serio. El segundo bien que se va a ver racionado, quizá un poco más tarde que el gas, es el diésel. Hay un problema muy serio con el diésel porque aparte de esta desinversión masiva de las petroleras, que ya consideran que no quedan yacimientos de petróleo rentable, pues aparte de esto tenemos el problema de que están también desinvirtiendo en las refinerías, con lo cual las refinerías ya no están adaptadas para procesar lo que queda de petróleo, luego los hidrocarburos líquidos, que cada vez son peores básicamente, y ya no quiere gastarse un duro más, con lo cual también va a faltar diésel. Y esto también va a ser un poco lo mismo. España está bien abastecida, pues proveedores muy diversificados, refinerías en su propio territorio, de hecho exporta diésel. Bueno, pues nada, aquí en Europa va a faltar clarísimamente.
y entonces, bueno, pues también se va a ver racionado. Con lo cual, ahí hablamos de otra cosa que es un poco diferente al gas, porque el gas lo puedes pasar un poco desapercibido, pero el diésel es simple, te van a decir, tú puedes cargar 10 litros al día y esto va a ser lo que vas a poder cargar, o lo que sea que te pongan. Claro, imaginemos además el impacto que esto va a tener en los sectores profesionales. Hacemos por la agricultura, ¿no? Pero también el transporte. En un país en que la mayoría del transporte se hace por carretera, erróneamente, pero bueno, pues es como se hace. Entonces vamos a tener un impacto muy, muy, muy grande, ¿no? Y luego, evidentemente, el tercer bien que va a sufrir racionamiento, aunque yo esto espero que se dilate en el tiempo, en el caso de Europa y de España, son los alimentos. Claro, los alimentos tienen un potencial de desestabilización social enorme, enorme. Pero bueno, pensemos que ahora mismo hay algún analista que está diciendo que bueno, tenemos reservas de trigo para 10 semanas. Esto quiere decir básicamente hasta que acabe la siguiente cosecha. Entonces vamos a empalmar una con la otra, no vamos a tener despensa, vamos a decirlo así. Esto es muy peligroso. Pero bueno, es que los problemas de, digamos, de restricciones de ventas a otros países se están extendiendo como la pólvora, ¿no? China ya dice que va a tener una mala cosecha de arroz, porque además tenemos la situación de sequía. Hemos tenido una sequía global como nunca se había visto. Además, a escala global, hemisferio norte y hemisferio sur. No tenemos que olvidar que este año, porque también tenemos ese otro pequeño problemilla que se llama cambio climático por ahí, ¿no? No tenemos que olvidar que este año, a principio de la primavera en el hemisferio norte, nos encontramos que en la Antártida hubo una anomalía de temperatura de 30 grados simultánea con una anomalía de temperatura en el polo norte de 20. O sea, los dos polos estaban muchísimo más calientes de lo habitual. Esto, evidentemente, tiene mucho que ver con el fenómeno de sequía global y eso tiene mucho que ver con la disminución de las cosechas. En el caso de España, se está hablando de que las cosechas podrían llegar a ser hasta un 50% inferiores a la media. Entonces, aquí, evidentemente, vamos a esta situación. Pero bueno, yo creo que el problema de racionamiento seguramente en Europa se va a sortear de la manera más mezquina posible, por supuesto, y es que como pagamos con moneda fuerte, vamos a comprar para garantizar que aquí se sigue manteniendo el flujo tal cual, con lo cual lo que va a pasar es que vamos a pagar precios mucho más elevados, eso sí, yo creo que va a haber subidas de precios de alimentos básicos que fácilmente van a duplicar o triplicar su precio con respecto a lo que era hace un año. Ya estamos viendo subidas muy fuertes actualmente, ¿eh? Yo cuando voy a la panadería o al mercado, yo he notado ya un incremento más que considerable, ¿eh? Y yo creo que esto va a seguir en esta misma tónica. El problema, como digo, es que para garantizar la opulencia de aquí, lo que se va a hacer es causar grandes escasez en otros sitios. Y esto particularmente tiene influencia enorme en el norte de África, que para nosotros geoestratégicamente nos importa mucho. Imaginemos que hubiera una revuelta ahora en Argelia por falta de pan. No olvidemos que hace una semana en Irán la gente salía a la calle y quemaba tiendas porque faltaba pan. Y la policía tuvo que reprimirlo con fuerza. En Irán, país productor de petróleo, por cierto, indispensable para los Estados Unidos ahora, porque si no, no pueden producir diésel, ¿no? Que en Estados Unidos ahora empieza a faltar diésel. Bueno, tenemos un cacao montado que realmente es bastante, bastante preocupante. Y como digo, lo que aquí llamamos racionamiento en otros sitios va a ser escasez y va a ser revueltas. Y es que ya se están empezando a extender por muchos países, ¿eh? Pensemos que la situación de Sri Lanka se está contagiando ahora a Laos. En Pakistán tenemos una situación también muy agitada, un país enormemente poblado, 220 millones de habitantes con armas atómicas. Y media África está igual, o sea, ya desde los sospechosos habituales, digamos, ¿no? De Somalia, Sudán, etcétera, pero es que ahora se está extendiendo pues a Kenia, a Senegal y a muchos otros sitios. Entonces, bueno, a mí me preocupa mucho la enorme autocomplacencia con la cual desde Occidente se está mirando a la situación actual, porque yo creo que esto es mucho más delicado, mucho más peligroso de lo que nos creemos y las políticas habituales de yo pago como moneda fuerte y yo me quedo con todo, creo que pueden ser en el entorno actual extraordinariamente destructivas. Es como echar gasolina al fuego, porque no podemos dejar a esta gente sin comida. Y es lo que vamos a hacer. Somos así de idiotas. Ya lo he mencionado en la pregunta anterior y es que la otra crisis por la que te quería preguntar es precisamente la crisis energética, ¿no? Que junto a la alimentaria pues es la que más peso está tomando. Respecto a esto, el otro día estaba reunido el foro de Davos y bueno, leí en una noticia que uno de estos jeques de la OPEP, ¿no? Decía que las inversiones, la reducción de las inversiones que tú ya has mencionado en las petroleras se debía a que sectores alternativos como los de la energía, las energías renovables, etcétera, se estaban llevando las inversiones y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco un despropósito las explicaciones que se quieren dar, en vez de centrarse en los aumentos de los costes, pues centrarse en parafernalias así, ¿no? Pero justamente nos introduce un tema de vital importancia, la tan ansiada transición energética, y por ella te voy a preguntar a ver si es posible de verdad esa transición energética hacia otro modelo,
de consumo de energía, y un poco que nos introduzcas en este debate que se está dando, a ver si es posible diseñar unas políticas públicas, sobre todo, que pueden hacer los estados para conseguir una transición energética sin lesionar el actual modelo productivo, claro, sin entrar en conflicto con la producción que ahora mismo impera en la sociedad. A ver si esto es posible y, bueno, sobre todo sobre qué medidas se está hablando para conseguir esta transición energética. Bueno, a ver, la respuesta corta es que no. El modelo por el que hemos apostado es un modelo simplemente inviable desde muchos puntos de vista. Y esto es trágico, porque además se ha alimentado mucha expectativa en la población de que vamos a ir a una sustitución rápida del modelo fósil por un modelo renovable en el que todo va a ser igual. Y esto es una falsedad absoluta, y es que esto además nos va a llevar pues, a un problema también de mala asignación de recursos y costes de oportunidad. A ver, el problema que tenemos con el modelo de transición que se está planteando, a ver, que esta es la razón real por la cual este modelo no ha despegado desde hace décadas, sabiendo, como sabemos, que teníamos que hacer una transición para apartarnos los combustibles fósiles debido al problema del cambio climático. Porque además, cuando yo hablo de esta situación física, geológica inevitable del declive de la producción de petróleo, gas, carbón y uranio, este declive aún es demasiado lento para lo que se necesitaría en la lucha contra el cambio climático, con lo cual, si nos hubiéramos tomado en serio la lucha contra el cambio climático, ni lo hubiéramos notado, porque esa caída todavía sería demasiado lenta. Entonces la estamos notando porque obviamente nunca hemos hecho absolutamente nada útil para parar el cambio climático. Hemos consumido como si no hubiera ningún problema. Y eso además nos da un poco la clave de lo que pasa con los sistemas de generación eléctrica renovable, lo que llamamos la renovable eléctrica industrial, que es el modelo por el que se ha apostado todo, y ahora explicaré el por qué. Y es que este modelo resulta que tiene una fuerte dependencia en materiales que son escasos y en los propios combustibles fósiles. Entonces, por ejemplo, a toda esta renovable está afectando muchísimo la actual escasez de materiales, el actual encarecimiento de los materiales. Porque, bueno, porque todo esto al final se acaba extrayendo con combustibles fósiles y, por ejemplo, en este contexto estamos viendo que las principales compañías que fabrican aerogeneradores están todas ellas en disminución de beneficios o algunas como Gamesa directamente en pérdidas, y todas ellas están cerrando fábricas porque resulta que el negocio no es tan rentable. O tenemos LG, que es un gigante de la electrónica, que ha dicho que ya no va a seguir fabricando placas fotovoltaicas porque no ve que ese sea un negocio rentable. Y este es el contexto real que tenemos, ¿no? Una situación en la que, por ejemplo, el precio del litio metálico pues, se ha multiplicado por 5 o el del litio por 6, pues lógicamente ya se está empezando a ver que aquí hay algo que hace aguas. Está la otra cuestión que la aborda muy a menudo la profesora Alicia Valero, que es profesora de la Universidad de Zaragoza e investigadora en el CIRCE, en el grupo que ella tiene, que es el Grupo de Ecología Industrial, que ellos abordan la cantidad disponible de materiales que hay y también cuáles son las tasas de extracción que se pueden conseguir de estos materiales, porque también vienen limitadas, el ritmo máximo de extracción, por razones termodinámicas, ¿no? Y ya lo que se está encontrando es que para hacer el modelo de transición que se quiere hacer en todo el planeta, pues hay aproximadamente una quincena de elementos críticos que no hay suficiente para que todo el planeta haga la transición. Entonces, este modelo, como digo, tiene unos pies de barro clarísimos, tiene estos cuellos de botella que tiene la asociación con los combustibles fósiles y demás, y además tiene el otro problema de que ni tan siquiera se puede captar tanta energía como se dice con estos sistemas. La energía renovable es grande, pero no es infinita, y los sitios donde puedes poner estos sistemas al final acaban siendo limitados y hay interacciones entre ellos. Y luego que al final se orienta a la producción de electricidad, que la electricidad está muy bien y sirve para muchas cosas, permite que tú y yo hablemos en este momento, pero resulta que la electricidad es solo el 20% del consumo de energía final en el mundo. Y entonces, claro, en España a lo mejor se llega al 23,6%, el País Vasco pues debe ser algo más, debe estar alrededor del 25%, así. Pero en realidad tú tienes un consumo implicado por lo que se consume en otras partes del planeta, los productos que te llevan a tu casa, ¿no? Con lo cual, al final, siendo más realistas, estamos hablando de un 20%. Y tienes ese otro 80% no eléctrico, que una buena parte de él es de difícil o incluso imposible electrificación. Yo creo que es razonable pensar que podemos llegar a electrificar la sociedad a un 30 o un 40%, más que esto va a ser prácticamente imposible. Entonces tendríamos que pensar en otros sistemas de aprovechamiento, pero no se piensa en ellos. Y la pregunta es, ¿y por qué no se piensa en ellos? Porque esencialmente estamos intentando reproducir el modelo fosilista, que es un modelo que permite crear grandes centros de consumo y grandes centros de producción, que es básicamente lo que más le interesa a la acumulación del capital. Es decir, el modelo por el que se ha apostado es un modelo que lo que pretende es apuntalar el capitalismo, aun cuando la termodinámica no lo apuntale a él. Entonces, aunque sea una imposibilidad termodinámica este modelo,
hay una negación rotunda a aceptarlo, porque significaría que inevitablemente el modelo de transición energética que tendríamos que hacer, que sería posible, en el cual la energía no se aprovechase siempre de manera eléctrica y se aprovechase de manera más distribuida, con medios más tradicionales. Se puede hacer realmente muchas cosas con la energía renovable aprovechándola directamente, de manera mecánica, de manera térmica, etcétera. Bueno, pues esos otros modelos no interesan porque son modelos profundamente, no diré anticapitalistas, pero no capitalistas. Entonces, esto es, por tanto, está completamente fuera de conversación hasta el punto de, como suele pasar en estas cosas, convertirse en un no tema. Yo no consigo ni siquiera dinero para que me permitan investigar sobre esto, ¿no? Y esta es la situación. En todo caso, como un último apunte, lo de el comentario de este señor de la OPEP de Arabia Saudita sobre el tema de que lo que está pasando es que no hay inversión en el petróleo porque se está invirtiendo todo en energías renovables, es de un cinismo hiriente, sobre todo porque además, hombre, yo como hace ya muchos años que sigo esto, yo ya detecté el problema de que iba a haber una desinversión fuerte precisamente por los elevados costes de la inversión en exploración y desarrollo el año 2013. Y en aquel momento se reconocía abiertamente que el problema era que los nuevos hidrocarburos líquidos que se ponían eran excesivamente caros y que no se podían poner en línea. Y ahora, bueno, ahora salimos con estas cosas. Extendiendo la pregunta anterior, te voy a preguntar ahora sobre las posibles alternativas que pueden haber, porque de esto también se habla mucho, ¿no? El fracking, por ejemplo, que se suponía que que se iba a solucionar el problema del petróleo, que luego no ha sido tal. Ahora también con la guerra con Rusia, etcétera, se habla mucho de alternativas para conseguir gas, pues el gas natural licuado, etcétera, que al final también ha resultado ser un fraude, porque se dice que la demanda va a casi duplicar la oferta para el siguiente invierno. Bueno, también pues instalaciones en Grecia para intentar conseguir gas propio, etcétera. Todos estos intentos, es difícil discernir cuándo son mera publicidad o cuándo son intentos reales o que pueden tener que pueden sostenerse en el tiempo, ¿no? Y es justamente este debate por el que te voy a preguntar, ¿no? Tú has mencionado, pues eso, que se puede intentar conseguir una electrificación del 30-40%, aunque se consiguieran esos niveles, el resto del 60%, que se puede hacer, ya dado que, suponiendo que no va a haber energías fósiles que puedan permitir ese consumo, habrá que renunciar directamente a ese consumo energético. Se pueden buscar alternativas, otra vez haciendo referencia a la anterior pregunta, dentro del modelo de producción actual. Un poco eso, que nos sitúes. A ver, yo lo primero, yo creo que esencialmente, si la idea es no perturbar el mercado capitalista y tal como funciona hoy en día, yo creo que esto es completamente imposible. Entonces, yo creo que vamos a una situación en la que vamos a ir sufriendo unas crisis periódicas recurrentes y cada vez más graves, porque hay una inviabilidad física del capitalismo, lo cual tampoco es ninguna sorpresa, ya sabíamos que esto iba a pasar. Entonces, ya sabemos que hace mucho tiempo que nuestra sociedad está tocando contra los límites biofísicos del planeta, ¿no? Hemos dicho tantas veces que el sistema es insostenible que parece que la palabra insostenible ha perdido su valor, ¿no? Pero yo, como les explico a veces a mis estudiantes, digo, cuando algo es insostenible y si lo es durante suficiente tiempo, pasa de ser insostenible a ser inestable y amenazar con colapsar. Bueno, pues esta es la situación en la que estamos. Entonces, el intento actual de mantener las estructuras de reproducción del capital y de poder exactamente las mismas, a lo único a lo que nos abocan es necesariamente, por razones puramente termodinámicas, a un colapso. Entonces, lo que va a pasar es situaciones, pues, tipo Sri Lanka, lo que pasa es que no va a pasar con la misma velocidad en los distintos países y regiones. Eso está claro. Entonces, por eso mismo es fundamental reconocer desde lo más temprano que se pueda que esta es la situación para proponer otros cambios. Yo, con respecto al tema de que, todo este consumo que no se puede hacer de manera eléctrica no se puede hacer, no estoy de acuerdo porque realmente sí que se puede hacer, pero se puede hacer de manera no eléctrica, ¿no? Entonces, déjame que ponga un par de ejemplos, que son los que yo siempre pongo en las charlas para que la gente entienda por dónde vamos, aunque, como digo, a mí lo que me gustaría es poder investigar sobre eso, porque además muchas veces es, primero de todo, hacer un poco de arqueología industrial y tomar modos de trabajo que había a principios del siglo XX, porque son cosas que ya se hacían entonces y que eran muy efectivas, ¿no? Un ejemplo que suelo poner, por ejemplo, por lo que se refiere a la fabricación industrial, es lo que se hacía en Cataluña y supongo que en el País Vasco igual, lo de las colonias industriales, ¿no? Se ponían grandes fábricas al lado de los ríos y aprovechaban el impulso mecánico del agua para, mediante un sistema de poleas y engranajes, mover todo el telar, por ejemplo, las fábricas textiles o incluso la pequeña siderurgia o bien también molinos papeleros, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes una capacidad mecánica de transformación, que esto es lo que necesitas en una fábrica,
basándote en un sistema que, entre otras cosas, requiere materiales más sencillos, está hecho a una escala humana, es mucho más fácil de reparar, no dependes de cadenas de suministro que afectan a todo el planeta, que si se interrumpe, yo que sé, producción de chip no sé dónde, pues ya no lo puedes hacer, en ese sentido no tienes ningún problema, que además tiene impacto ambiental mínimo y que además genera otra cosa que es muy importante, que es una redistribución de la riqueza, porque como tú aprovechas la energía ahí donde está, se genera trabajo ahí donde está, con lo cual toda la población puede beneficiarse de una u otra manera de la riqueza que se genera allí. Por eso no interesa, no nos engañemos. Luego, pues, por ejemplo, si hablamos de la energía solar se puede aprovechar de muchas maneras. A nivel doméstico, la manera más evidente y más eficiente es con la generación de agua caliente sanitaria, sistemas termosolares que incluso en el País Vasco, a pesar de que es más nublado, también funcionan, ¿vale? Y luego ya en sitios muy soleados, que eso ya sería más bien para el sur de España, se puede concentrar hasta el extremo de fundir metal. O sea, que tú imagínate que ahora en realidad los altos hornos estuvieran en Córdoba, por decir algo, ¿no? Bueno, pues esto realmente se puede hacer, ¿no? Y luego no tenemos que olvidar que la naturaleza, a través de las plantas verdes, nos proporciona enormes cantidades de reactivos y de sustancias y de materia prima. El problema de la gestión de la biomasa, sobre todo vegetal, es que hay que hacerlo de una manera muy ordenada, es decir, no hay que romper los ciclos biogeoquímicos porque si no, pues es un proceso de esquilmamiento de la Tierra, ¿no? Bueno, estos simplemente son algunos de muchos ejemplos de lo que se podría hacer, ¿no? Entonces, todas estas cosas permitirían satisfacer las necesidades que tenemos reales los seres humanos con un consumo de energía mucho menor, de una manera mucho más eficiente, mucho menos consumo de materiales, etcétera, etcétera. Pero acá con un sistema también de comercio de productos, de intercambios económicos muy diferente al que tenemos ahora mismo. Entonces, el problema en realidad, lo que nos imposibilita salir adelante, no es el tema de poder acceder o no a las cantidades de energía que necesitamos, que serían muy inferiores a las actuales, pero que sí que satisfarían nuestras necesidades y además en un modelo que se podría extender a todo el planeta, contrariamente a lo que tenemos ahora mismo. El problema realmente es lo que nos imposibilita hacer esto es el sistema económico, que es más que un sistema económico. Es un sistema económico, es un sistema social, es un sistema cultural, porque además tiene la hegemonía cultural. Es decir, no, nada es pensable fuera del capitalismo. Es que incluso hasta el final del capitalismo está ideado desde el capitalismo y la gente cuando le hablas de esto piensa en Mad Max, que no deja de ser una fantasía pornográfica apocalíptica en la que el capitalismo se concibe a sí mismo acabando. Pues no, no va a acabar de esta manera, va a acabar de una manera seguramente, si lo hacemos bien, mucho más aburrida, pero mucho más interesante para nosotros. Bien, con el tiempo que tenemos, estas eran más o menos las cuestiones que te queríamos plantear. Evidentemente, pues quedan muchas cuestiones a medias tintas o que se podrían desarrollar más, pero bueno, en principio tienes libre si quieres añadir alguna idea más. Bueno, yo mi comentario final es, tenemos que tener en cuenta que este año 2022 va a ser un año muy duro, va a ser un año muy difícil. Y yo a la gente que nos esté escuchando, sobre todo lo que les querría decir es primero de todo que mantengan la calma, que no desesperen, que las cosas se van a complicar y sobre todo que vayan haciendo un poco también una transición importante, que es la psicológica, la de comprender que este sistema se está acabando, pero eso no es necesariamente malo, que eso puede ser algo en realidad bueno. Hay estudios científicos que nos muestran que podemos vivir con un nivel de vida muy semejante al actual o incluso mejor consumiendo la décima parte de la energía, la décima parte de los materiales que estamos consumiendo en los países occidentales y particularmente en España o en el País Vasco, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que decir, hay una solución técnica, existe. El problema no es un problema técnico, es un problema social. Y en ese sentido es mucho más fácil o mucho más difícil. Pero en todo caso, ese ya no es mi trabajo porque no soy científico. Bien, pues es un problema social más que técnico, esa es la frase con la que nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y hasta pronto. Hasta luego.